Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 256 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? ¿Bien? Bien, muy bien. Ese tono no acompaña. Y no quiero transmitir esta... No quiero compartir mis penas. Le pregunto, ese tono un poco apagado, ¿adjudicado a la inflación o a la realidad del Club Atlético Racing Club? A lo importante. Ya está. Ya está. No digamos, no aclaremos. Ya saben lo que es lo importante. Lo importante. Y dentro de lo importante quiero decir una cuestión. Hasta ahora, y por lo pronto en las próximas semanas, sigo bancando a Gago. Después veremos, pero lo banco a Gago. Me juego, no cualquiera lo dice, Tonietti. O sea, le picaste el boleto a Massa y lo bancás a Gago. Es así, es la lectura que hacen. Bueno. Eso es la lectura tuya. Un periodista haría eso. Digamos, vos serías, el Aguirre de Ferro que iba siempre a los tobillos, ¿no? Digamos, era ese. Yo trato de hacer un pequeño show, Bueno, por favor, ¿cómo atacan a los animadores? Vamos a los animadores. El periodista animador, digamos. Por favor. Dale. Bueno, hablando de periodistas, saludo a Pablo. Claro, hablemos de periodistas. Hablemos de periodistas, exactamente. Saludemos a el Pablo. El único que está acá, el único. Doctor, no haga leña del Gago caído, por favor. No. Bueno, ya está. Esto está fuera de libreto. Por el cachetazo. En el capítulo de hoy estaremos hablando, un poco haciendo un análisis de lo que ha sucedido en las elecciones del domingo pasado, donde el oficialismo logró, podemos decir, un 4,5-0 en su elección, en las elecciones que se dieron en las provincias. El medio tiene que ver con que la elección en San Juan y cómo se terminó de consumando esa elección, a pesar de que no se votó en categoría gobernador y vicegobernador. Y por otro lado, las perspectivas que hay en las próximas elecciones que vienen por delante. Ya ha pasado el Superdomingo, que fue el pasado, y la posibilidad que hay, un interrogante, que por lo que estuve averiguando, yo pregunté, ¿forma parte así de una herramienta de negociación, algo como para mejorar el posicionamiento a la hora de discutir o candidaturas, o para acelerar un proceso de definición con respecto al tema de las candidaturas? Y me dijeron, no, va en serio, es una opción que va seriamente. Y me estoy refiriendo puntualmente a la posibilidad de que se adelanten las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La ley indica que tiene que votarse el mismo día las primarias nacionales con las primarias provinciales, que eso va a ser en el mes de agosto, pero existe la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires adelante la elección a nivel de los cargos, fundamentalmente lo que tenga que ver con intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales y obviamente la categoría gobernador y vice. Y cuando pregunté por qué, ¿no? Pues la gran pregunta ¿por qué? Es, bueno, lo que interpretan los que hacen política territorial en la provincia de Buenos Aires cerca del gobernador es, el gobernador está bien, está en algunos distritos está en 38 puntos, algunos distritos están arriba, por fuera de la ruta 6, que generalmente es tan adverso al peronismo y al kirchnerismo en general, que es lo que sería el interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene un caudal de voto importante. El gobernador no está tan mal, y que
si adelantan la elección es para evitar si se abre una disputa en la categoría más alta, en la categoría presidencial. Para decirlo brutalmente, lo que ven cerca de Kicillof es tener un candidato a presidente que en vez de traccionar hacia arriba, sea un lastre hacia abajo, que le reste votos en la elección provincial. Eso es lo que plantean. Como detalle, primero que sería una anomalía, ¿no? Porque es la primera vez que se daría que se vota, o por lo menos no recuerdo del 83 a esta parte, que se vote diferido provincia de Buenos Aires de la elección nacional en los cargos federales. Y después, los cargos federales se harían todos juntos, claramente, ¿no? Tanto en agosto como en octubre. Y después el fenómeno Milei, ¿no? ¿Qué pasa con Milei? Porque Milei, si anda tan bien como dicen las encuestas que anda, a pesar de que no tiene candidato a gobernador, se supone que el candidato a gobernador de Milei le quitaría más votos a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Pablo. Primero, en el 2003 sí se votó separado. La elección de presidente fue en abril, recordarán ustedes. Y en provincia de Buenos Aires, con candidato a gobernador Felipe Solá, se votó en septiembre. Ese es el único antecedente que hay de elección en los últimos 20 años. Convengamos que se adelantaron las elecciones presidenciales también. Claro, ¿no? sí. Y también se había votado separado en el 87, porque en ese momento la elección de presidente, el mandato de presidente duraba 6 años y el de gobernador 4. Claro. Por lo tanto, hay dos antecedentes, el más cercano hace 20 años. Es importante la observación porque hay toda una dinámica sobre la logística para hacer una elección. En la provincia de Buenos Aires, a lo largo de estos últimos 20 años, siempre la elección se hacía en simultánea a la nacional y la logística, padrones, dispositivos, urnas, todo eso quedaba subsumido dentro de lo que era la organización del proceso electoral por la nación. Ahora, en la hipótesis de que se hiciese fecha cruzada o fecha anticipada, gobernador, debería realizar esa elección la justicia de la provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral Bonaerense, que preside justamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Por un lado, ese detalle para hablar de lo logístico, de lo técnico. Tema 2. Es un tabú absoluto, ¿sí? Pero la herramienta que pierde Kicillof para hacer lo que hacen el resto de las provincias, si es que en ese caso quisiera hacerlo, que es desdoblar para que haya una agenda puramente local, candidatos puramente locales, lo que están haciendo la mayoría de los gobernadores, la herramienta esa no la tiene porque en el año 2010 se votó una ley en la cual se fijó específicamente una normativa que ataba a la simultaneidad de la PASO nacional con la PASO provincial, cosa que no ocurre respecto a la elección general. El promotor, el impulsor, casi quien exigió esa cláusula de atar las dos elecciones fue Néstor Kirchner, justamente temiendo que en algún momento haya algún dispositivo en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que era un mal momento del escenario político electoral, porque había estado el conflicto del campo 2008, se había perdido la elección del 2009, y tuvo un temor, razonable o no, de que haya un despegue de la elección provincial. Entonces la herramienta que tenía en su poder era atar las dos PASO sobre una presunción que yo creo que hoy sigue estando válida. Vos, en la medida que estés atado en la PASO, las limitaciones para que eso después se te desmarque en la elección general son mucho menores. Una cosa es tener todas las elecciones totalmente distintas y otra cosa es ir con uno o dos malos candidatos, con una mala oferta electoral nacional, y eso ya te va a terminar pegando, si es así, en la elección de la PASO, que va a ser compartida inevitablemente el 13 de agosto. Por el otro lado, es cierto, uno podría pensar que todos los gobernadores, lo hablamos en el podcast anterior, las provincias
apuesta en una especie de localismo. Ahora es cierto que es muy distinta la construcción de una localía en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la integración que tiene con el epicentro del poder mediático de influencia, que es el AMBA. Es muy difícil desmarcar en todo caso ese proceso porque la dinámica de los temas que se discuten son muy, pero muy parecidos. Y el cuarto elemento. ¿Esto quién lo decide? Pero, a ver, discúlpame, porque si no, digamos, ¿esto quién lo decide? ¿Lo decide Kicillof? ¿Lo decide Kicillof? No, pero previo a consulta con Máximo Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo es esa distribución de decisión o de poder? Él viene charlando con los gobernadores, con los intendentes, pero naturalmente es una decisión táctica que se va a tomar de mínima e inevitablemente en conversación con Cristina Fernández de Kirchner. Eso es inevitable que esa instancia está. ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuál sería la lectura? Kicillof decide desdoblar, ¿por qué? Kicillof decide no desdoblar. Porque hay un candidato presidencial que lo tira para abajo. Claro. La hipótesis es que vos tenés una oferta nacional. No, que vos tenés una oferta. El candidato. Por eso mismo, ante esa hipótesis, esa duda. Por eso va a ser, si lo hace, tiene tiempo para convocar hasta más allá del 24 de junio. Cuando él tome esta decisión, el 24 de junio ya va a estar dibujada, explícita, la oferta del oficialismo y de todos los partidos y frentes electorales para la elección presidencial. Lo que esto parecía tener más lógica, y en un momento era una herramienta un poco de negociación, era cuando estaba la hipótesis de que el candidato iba a ser Alberto Fernández. Entonces, claro, si eso ocurriese... Bueno, ahora se supone... No lo es. Digamos, Massa, Scioli, Grabois, Cristina. Ninguno de los cuatro le sirve, digamos. Punto, ahí tocaste... Hay una que sí. El cuarto punto, el cuarto caso que vos das era lo que yo iba a mencionar como factor quinto. No, vos nombrás a Cristina y a Grabois en la misma lista cuando no. Es como que. Bueno, pero yo te nombré a Copetti y a Colombati. Déjame decir una cosa. La evaluación de quiénes son los candidatos a presidente, se sabe ya cuáles pueden llegar a ser. Cuando dicen que van a esperar hasta el 24 de junio, Cucho, si lo hiciese ese, sería la confirmación de que Cristina no va a ser candidato a presidenta ni a senadora, porque en esa hipótesis de que Cristina lo fuese, el desdoblamiento, no quedarían encimados, ni como senadora tampoco quedaría con la fecha de la provincia de Buenos Aires, porque se vota de gobernador para abajo, que son los cargos provinciales, ¿se entiende ahí? Entonces, es cierto que está ese elemento de los candidatos que en su momento parecía una presión sobre la hipótesis de que Alberto vaya por una reelección. La otra lectura es decir, ya no depende, ya la elección nacional está perdida, no hay ningún candidato que me aporte nada y yo trato de hacer la última apuesta, trato de desmarcarme, votar antes. Hay una hipótesis, dan los plazos para que sea, por ejemplo, hasta el 24 de diciembre. Podría ser, perdón, el 24 de septiembre. ¿Cómo? Podría ser a partir de ahí, 24 de diciembre, 1 de octubre. No, pero 8 de octubre. De septiembre. De septiembre, sí. Podría ser a partir del 24 de septiembre. Me dieron la fecha del 1 de octubre. A mí. Bueno, por eso digo, porque ahí. La fecha? La fecha del adelantamiento. Perdón, a ver, vamos a ordenarnos. La hipotética fecha de adelantamiento de la elección tiene que ser naturalmente antes del 22. ¿Esa hipótesis quién la tiene? Kicillof. De eso estamos hablando. El adelantamiento de las elecciones de provincia de Buenos Aires. Exactamente, desmarcar la elección nacional a la elección provincial. Porque ahí juega otra cosa. Que provinciales. Sí, bueno, pero ahí juega otra cosa que no es menor, que es la logística de que vos siempre tenés un periodo entre elección y elección para los escrutinios definitivos, los controles y demás. Siempre están hablando que eso te demanda por lo menos 40, 50 días. Por eso, una fecha más probable por los plazos sería
el 1 de octubre, pero también podría llegarse que se haga de una manera express todo el proceso del escrutinio y te dé el tiempo el 24 de septiembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la hipótesis del desdoblamiento, cuanto más te desmarques de la nacional, si ese fuese el objetivo, mejor en todo caso podría irte. Pero 24 de septiembre, 1 de octubre, en todo caso quedaría relativo. Elementos adicionales que yo creo que también complican es meter una fecha más en la elección en el medio. Pero pará, Pablo, porque no frenemos con adicionales, porque vos tiraste una cuestión fuerte que dijiste, bueno, con la hipótesis de que se pierde la elección. Entonces avanzo y pregunto, después del resultado de casi estas 9 elecciones provinciales, donde todos los oficialismos ganaron, más allá de los de Neuquén, que sería como un paraoficialismo, igual sigue pensando que la elección, hay un sector que piensa que en el oficialismo que la elección ya se perdió. Si no fuese así, Kicillof no estaría evaluando la posibilidad de desdoblar el resultado electoral. O sea que vos ¿A vos te parece descartada que el sector del oficialismo piense en un escenario donde la dificultad electoral es amplia? La variable es que lo que todos más o menos ven, unos con más dramatismo que otro, es que un balotaje es prácticamente imposible para cualquier oferta del oficialismo. De hecho, cuando podemos discutir las encuestas, pero hay algo que en general las encuestas coinciden a grandes rasgos cuando vos decís te sentís opositor u oficialista, y eso siempre puedes dar una proyección más o menos de los balotajes, de si el gobierno va con cualquier candidato al balotaje. En todo caso, tendría dificultades muy serias para ganar un balotaje. Parece difícil, creo que imposible hoy, pero bueno, qué sé yo, todo puede ocurrir, que el gobierno evite un balotaje, que logre una magia tal que supere los 40 puntos y se divida el universo opositor y quede a 10 arriba del otro. También, qué sé yo, me cuesta hoy ese escenario, no sé, pero si no, parece muy difícil el resultado electoral. Y es lo que derrama de todos los actores y de todos los sectores del oficialismo. Si se están comiendo una película que no ven, qué sé yo. Pero avanzo sobre esa hipótesis. Digamos, ese es sobre el balotaje, pero previo está también una discusión electoral sobre espacios territoriales de poder, que por ejemplo es senadores y diputados. Digamos, la idea decía, bueno, el peronismo, digamos, con sus diferentes vertientes, ha agotado su histórica vocación de poder, si fuese así, digamos, en esa hipótesis. No necesariamente. Lo que sí yo te lo voy a decir en términos muy intelectuales respecto a la provincia de Buenos Aires, si los intendentes votan antes, cuando se vote en la lista de diputados, senadores y presidentes, les va a chupar un huevo. Porque en realidad juegan sobre la base propia. Bueno, pero por eso digo que por eso, digamos, desapareció la vocación. Académico que estás, Ibáñez, ¿eh? Yo quiero, que académico que estás, ¿eh? Yo quiero leer las notitas de Diario AR, ¿eh? Ahora, a veces utilizas ese lenguaje. Claro, acá en castellano es elástico, ¿no? Y obviamente, porque no pasa el corrector, el corrector de la máquina, no acepta, como es gallego, no reconoce esas palabras. Quiero incorporar, digamos, no hay vocación de poder en el peronismo, sería así. Digamos, toda esa corriente me lleva o hay mucha vocación de sobrevivencia en el peronismo. Digamos, bueno, puede ser. Pero, Alfred, la variable. Sin diputados y sin senadores no existís. La variable, pero la variable de separar provincia de Buenos Aires es la coronación de Cristina no es candidata y yo hago la última movida para ver si me repliego y trato de retener la provincia de Buenos Aires. Eso es así, no hay ninguna otra interpretación. Pero lo que pasa es que todos esos castillos de arena electorales es después vas a retener la provincia de Buenos Aires sin diputados nacionales, sin senadores nacionales y con un gobierno nacional de otra fuerza política.
gobernar a la peor provincia en cuestión de complejidad y sin recursos. ¿Para qué querés gobernarla? Digamos, imagínate, digamos, ese escenario político y de gestión. ¿Qué es lo que también vas a gobernar? Porque también el recuerdo de Rucucu, ¿no? Que claro, también en una situación adversa llevó adelante, no Rucau, pero sí Duhalde, la recuperación del poder y un nuevo ciclo peronista, ¿no? Sí, con todo, en ese caso, con un enorme Aires, poder, y además con un enorme poder del peronismo que controlaba Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, ya hemos hablado en algún momento. Pero tenía CFI, diputados y senadores también. Sí, y tenía una relación absoluta y había una unificación global y federal, más allá de matices, del peronismo. Yo te voy a agregar una cosa más, que yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que no va a haber desdoblamiento. Mi impresión es que no va a haber desdoblamiento. En buena medida puede esperarse hasta el 24 para ver la oferta, no tanto la oferta propia, sino la oferta de otros, ¿sí? Porque desdoblar también lo que haces es licuar el efecto de Javier Milei. Hoy por hoy sigue siendo, en la absorción de votos, Milei un personaje, un actor que le hace más daño a la oposición que al oficialismo. Si haces esa traslación, teniendo en cuenta que en Provincia de Buenos Aires tenés un techo más alto por una historia larga respecto a la identidad peronista, puede alcanzarte, digamos, beneficiarte, por más que le robe a los dos, como ganás por un voto, que en todo caso te sirva la presencia de Milei. Lo que también está demostrado, hasta acá por lo menos, es que los candidatos de Milei sin Milei valen muchísimo menos que Milei, por lo menos hipotéticamente, ¿sí? Entonces, por más que Milei tenga un candidato a gobernador, que lo va a tener, si ese candidato a gobernador en la elección general no va colgada de la marca Milei, va a ser un personaje con mucho menos impacto electoral. Si en esa cuenta vamos a un ejercicio de laboratorio muy sutil, de laboratorio electoral, vos entendés que un tipo no te va a sacar, como da, por ejemplo, Milei en algunos puntos del conurbano, 20, 21 puntos, 22 puntos. Su candidato va a sacar 12 o 10, hipotéticamente, y ese reparto sigue siendo equilibrado, un poquito mayor de Juntos que del peronismo, podrías estar en una cuenta que te sigas dando alguna especie o generando alguna especie de conveniencia. Para mí todavía es una construcción teórica, de una base teórica, de una interpretación teórica, de un proceso teórico. Por eso digo que si bien tampoco tenés la certeza de que una presencia de un candidato de Milei te allane definitivamente una victoria en la provincia de Buenos Aires, que Milei no esté, no es que eso te lo termina de eliminar. Quiero decir que seguís en una variable de incertidumbre. A ver, lo que no es teórico son dos elementos que están arriba de la mesa. Primero, no hay antecedentes en la Argentina de fuerzas políticas que tengan electorabilidad con un ciclo inflacionario de estas características, ¿no? 120 puntos, y probablemente se llegue a la inflación con un índice de esas características, ¿no? 120 puntos. Y después hay una novedad acá, que el peronismo no tiene candidato. O sea, tiene muchos candidatos, pero no tiene ninguno expectante. O sea, la coalición macrista tiene dos candidatos en posición expectante, Bullrich y Rodríguez Larreta, y alguno ahí dando vuelta. El peronismo tiene todo, como suele decirse, Blancanieves y los 7 enanitos. Sí, ya sabemos quiénes son los 7 enanitos, y Blancanieves no quiere, no puede, no sabe, todavía no ha resuelto. También no es la Blancanieves del año 2011, ni la del año 2015, y tampoco la del año 2019. Hay un desgaste de la figura de Cristina y en su electorabilidad también. Hoy Cristina no mide 40 puntos, quizás mida más cerca de 30 que de 40, para hacer números redondos. Digamos. Sí. Ahí esos son, en mi opinión, son dos certezas. Sí, lo que tiene...
Lo que tiene el segundo fenómeno tiene una particularidad que hace 6 meses, Juntos por el Cambio, a pesar del derrumbe y la crisis, digamos, del gobierno, no solo no creció, ¿sí? No se nutrió de un deterioro de los números del oficialismo, sino que incluso bajó. Sí. Es decir, también ese fenómeno se da. La hipótesis, yo creo que todavía es muy de café, digamos. La hipótesis de los tercios Juntos por el Cambio frente de todos, Milei, ¿sí? Para mí todavía me parece una cosa poco posible. Esa hipótesis, aunque se den las encuestas como un reflejo parcial y qué sé yo, está también demostrando, y el comportamiento propio de Juntos por el Cambio también está advirtiendo y asumiendo que no ha logrado crecer, no solo se ha estancado, sino que ha empezado a bajar respecto a las expectativas. Hizo una muy mala elección provincial. No, pero esto lo digo, Dani, que también es cierto que tener 4, 5, 7 candidatos como tiene Juntos por el Cambio, 2 de ellos competitivos, tampoco le ha garantizado nada, digamos. No le ha permitido tener 7 candidatos o 5 candidatos, no le ha permitido ensanchar su universo electoral. Por el contrario, se ha venido deteriorando, y creo que ya lo charlé en algún podcast. 2 consultores me decían como datos, como fenómeno que ellos les aparecía, que la bajada de Macri, aunque Macri medía poco, a alguno le daba 6, a otro le daba 8, la mitad de los votos de Macri se iban para Milei. Ni siquiera quedaba ese universo de Macri, como que había un halcón. Los halcones endemoniados no se quedaban ni siquiera con Patricia Bullrich. Iban a buscar 4, 5 de 10 iban a buscar a Milei. También, digo para decir que el peronismo, a su vez, aunque ese piso está siempre en discusión, parece tener un piso relativamente alto, arriba de los 25, que podría garantizarlo relativamente no digo con cualquier candidato, pero con un candidato medianamente prolijo, ¿sí? No parece que tenga en su menú, y eso creo que es lo que vos apuntás, un candidato que venga y diga, yo garantizo los 28, 30 del peronismo y además traigo 5 más. Cuchu, sí, ¿qué observás en los triunfos de los gobiernos, de los oficialismos? Hasta ahora, y ahí hasta tengo donde pregunta. Yo también tengo preguntas. No, la pregunta es ¿por qué ganan los oficialismos? Claro. ¿Hasta ahora están invictos todos o no? ¿O estoy fallando en la cuenta? Para mí están invictos casi todos. Por eso. Todos invictos, pero, ¿no? No, pero ahí es, por eso, esa es cuando yo planteo qué es lo que pasa en el oficialismo a nivel nacional. A ver, en las provincias, ¿hay inflación? Sí. En las provincias, ¿los ingresos no alcanzan? Sí. En las provincias, ¿hay un crecimiento de lo que se llama el Producto Bruto Geográfico? Sería como el PBI nacional. ¿Hay crecimiento? Sí. ¿Hay mejora en la distribución del ingreso en las provincias? No. Entonces, ¿por qué ganan? Digamos, si la economía fuese tan determinante hoy. Yo coincido con vos, Dani, que históricamente vemos el tema de la democracia, el factor económico ha sido central, pero que las provincias, digamos, es parte de la Argentina, y cuando hablamos de la crisis económica en Argentina, no es solamente la capital o, si querés, la zona AMBA. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando en el electorado y qué es lo que está pasando con las provincias? Es un interrogante que tengo. Hay una cuestión que en las provincias sucede y no sucede a nivel nacional. Por lo que cuentan, las provincias están en una situación financiera holgada, igual que los municipios, ¿no? Hay mucha literatura al respecto, ¿no? La cantidad de dinero que tiene ahorrada o en plazos fijos o en LELIC. ¿Y pero qué hacen con esa plata? Los municipios. ¿Qué es lo que hacen con esa plata? Y otra cuestión me parece que tiene que ver con los liderazgos políticos. Ahí podemos empezar a ver. Me parece que ahí está el tema central, hay liderazgos políticos fuertes
en los distritos. Después los liderazgos están en disputa, ¿no? Todos tuvieron algún tipo de interna, de hecho Gioja con Uñac, ha sucedido, no en esta elección, pero en la elección anterior en La Rioja, entre Beder Herrera y Quintela, se manifiesta, ¿no? No es que no hay tensiones, pero por lo menos esos liderazgos se resuelven electoralmente y también en la gestión. Ahí yo creo que empezamos a entrar en otra carpeta, digamos, de análisis que me excede porque no estoy en el día a día de esta cuestión política y de los personajes, pero el tema de la conducción política, el liderazgo político, el ordenamiento político. Entonces, lo que pude observar es que en esas provincias que gana el oficialismo, es que hay un líder provincial y que ordena, conduce y lidera. Entonces, ahí me parece como que otro capítulo, porque me algunos te ordenan hasta la oposición. Hay un gran déficit, y eso yo creo que también tiene que ver, sobre todo con Juntos por el Cambio, que los exponentes de Juntos por el Cambio hacen política desde el Congreso. Yo creo que también hay una especie de ruido ahí, la incapacidad. Las últimas 3 elecciones, en general, lo que van, las 8 elecciones que van, más San Juan, las 8 elecciones han mostrado esa fragilidad de Juntos por el Cambio para armar una oferta competitiva a nivel local, como que depende exclusivamente de lo que pueda derramar del formato nacional, salvo La Pampa, que Berongaray terminó haciendo la mejor elección del radicalismo en su historia, la mejor desde el regreso democrático, incluso le ganó, sacó unas décimas más que su padre en el 87. En el resto ha tenido incapacidad de construcción, ha ido separado, repartido en 2 o 3 espacios en distintos lugares, han salido tercero, cuarto lugar, han hecho muy malos resultados. Yo creo que ahí no tiene que ver, porque puede buscar uno la cuestión de la construcción local, pero me parece que hay una falta de volumen y de cómo interpelar. Yo no saco, y esto no sé si lo hemos hablado anteriormente, pero uno solía encontrarse y suele encontrarse con referencia de gente que tiene actividades, negocios y demás en el interior, sobre todo en el norte del país, en Cuyo, en la Patagonia, donde plantean escenarios donde por lo menos no se ve una situación dramática como se ve en algunos puntos del AMBA. Y también un dato que aparece de manera bastante recurrente es esta historia de tampoco parece estar tan cruzado por la grieta. Por eso todavía en el interior vos terminás encontrando resultados de más de 50 puntos, 53 sacó Melella, 50 y algo sacó Quintela, 65 sacó Pasaracua en Misiones. Te encontrás por ahí con ese fenómeno. Yo el único interrogante que pongo, y voy a ser lo más cauto posible para que Daniel no me haga ninguna imputación, sí me da la sensación que todavía no entramos en las elecciones que tienen más que ver con la franja del medio, digamos. En junio, vos vas a tener elecciones que te van a definir un poco mejor el clima. ¿Sí? Mendoza, Santa Fe, ¿no? No, en junio vas a tener para mí una elección que es determinante para leer qué pasa en San Luis, que se vota el 11 de junio. Porque San Luis sigue teniendo una conducta diferente. No sería novedad, más allá de que algunos dicen que en Mendoza el peronismo podría salir hasta tercero porque se dividió Juntos por el Cambio. Más allá de Mendoza, que tiene la competencia con Córdoba a ver quién es más anti-CAO, más antiperonista, más allá de Mendoza yo creo que hay que ver lo que ocurre básicamente en San Luis, porque también Córdoba, que vota el 25, también está más o menos definido. Lo que puede leerse en Córdoba, por el contrario, es que una nueva derrota de Juntos por el Cambio podría cristalizar en todo caso este fenómeno de que le cuesta a Juntos por el Cambio armar ofertas competitivas contra
los oficialismos. Bien, hemos terminado, si usted está de acuerdo, un nuevo episodio de Truco Gallo. Nos veremos en el próximo episodio. Vamos a seguir arreglando la Argentina, de a poco, sin prisa y sin pausa. ¿No estábamos haciendo eso, Cucho? Me parece perfecto. Sí, iba a decir otra cosa. No digas, censúrate. Está muy bien. No, y esto es importante. Dos cosas tengo para decir. Sí. Uno es, Una. dos cosas. Si les gusta, tienen que poner me gusta en su reproductor. Spotify o en YouTube o donde escuchen Truco Gallo, pueden poner me gusta, es muy importante. Poner seguir, esto es muy importante, es muy valioso. Así, de hecho, se me pasó. Están notificados cuando se publica cada uno de los nuevos episodios. Y hablando de episodios, también pueden escuchar el podcast de Alfredo Cucho Sayá que se llama Otros Ojos. También lo pueden escuchar. Y pueden escuchar también el podcast que hacemos con Darío Piñotti, Darío Piñotti, que se llama Cuenta Regresiva, que es sobre lo que sucede, es como un podcast que lo que sucede allí en Brasil. Bueno, será hasta la próxima. Invito también porque es muy bueno lo que están haciendo los domingos a la noche. A las 19 horas, sí. Está muy bien. La versión Siempre Soy audiovisual la pueden ver en YouTube, en Canal Red. Bueno, muchas gracias, Cucho. Bueno, hasta la próxima, Cucho. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Está muy bien. Hasta la próxima, querido Totó. Sean felices, muchachos. Buena semana para todos y todas. Bueno, y muchas gracias a todas y todos los oyentes que acompañan. Chau, hasta la próxima. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.